Hola, iniciamos esta nueva unidad, la unidad de nutrición, con este tema que es la valoración del estado nutricional. Lo primero que hay que decir aquí es que existen interacciones bastante complejas entre enfermedad y nutrición y por lo tanto hay muchos hallazgos, tanto físicos como de laboratorio, que reflejan ambas cosas, es decir, tanto el estado nutricional como una enfermedad subyacente. Por lo tanto, la evaluación nutricional de un paciente, tanto para determinar si está con un problema nutricional por defecto o por exceso, requiere de una integración de anamnesis, examen físico, medición antropométricas y estudios de laboratorio. Esta aproximación ayuda a detectar tanto los problemas nutricionales eh, como otros problemas y a prevenir la conclusión de que hallazgos aislados indiquen problemas nutricionales cuando en realidad no lo hacen. Por ejemplo, una hipoalbuminemia causada por una enfermedad inflamatoria no necesariamente indica malnutrición, sino que una de estas enfermedades subyacentes. Por lo tanto, la valoración del estado nutricional, y eso es muy importante recordarlo siempre, es el resultado de una evaluación global y no de hechos aislados. O sea, una hipoalbuminemia no necesariamente indica una alteración del estado nutricional, etc. Dicha evaluación comprende, como habíamos dicho anteriormente, estos cuatro pasos que son la historia nutricional, el examen físico, las mediciones antropométricas y los estudios de laboratorio. Bueno, la obtención de una historia nutricional está dirigida a la identificación de los mecanismos que ponen al paciente en riesgo de alteraciones nutricionales por defecto o por exceso, y estos mecanismos incluyen estos que están acá, una ingesta inadecuada, ya sea por defecto, es decir, poca ingesta o por exceso, una absorción alterada, una utilización disminuida, pérdidas aumentadas, como podría ser, por ejemplo, en el gran quemado, o requerimientos aumentados por nutrientes. En cuanto al examen físico, hay que tener presente que muchos de los hallazgos físicos no son específicos de deficiencias nutricionales y por lo tanto deben ser integrados con los otros elementos de la evaluación nutricional. Por ejemplo, la hiperkeratosis folicular de la parte trasera de los brazos es un hallazgo normal bastante común, sin embargo, si está extendida en una persona que consume pocas frutas y verduras y fuma regularmente, puede ser debida a deficiencia de vitamina C. En cuanto a las mediciones antropométricas, estas mediciones entregan información sobre la masa muscular del cuerpo y las reservas de grasa. Las mediciones más prácticas y comúnmente usadas son el peso corporal y la talla, que se resumen en el índice de masa corporal, como vamos a ver posteriormente, el espesor del pliegue cutáneo sobre el tríceps, que en inglés se abrevia como TSF, la circunferencia a mitad del brazo, que en inglés se abrevia como MAMC. El en cuanto a estas mediciones antropométricas, el peso corporal es uno de los parámetros más útiles de observar en pacientes con enfermedad aguda y crónica, y hay que tener presente que la pérdida de peso no intencional durante una enfermedad a menudo refleja la pérdida de masa magra, de tejido muscular y de vísceras, especialmente si es rápido y no es causado por la diuresis. Esto es bastante malo. Tal pérdida de peso suele ser un signo ominoso, dado que indica uso de depósitos de proteínas corporales como combustible metabólico. Ahora, el estándar de referencia para el peso corporal normal es el índice de masa corporal, que se abrevia IMC, que es el peso en kilos dividido por la talla expresada en metros y elevada al cuadrado. Y el índice de masa corporal se clasifica en estas categorías que ustedes ven acá. Bajo 16 es una persona severamente enflaquecido, bajo 17 significativamente enflaquecido, bajo 18,5 enflaquecido, y entre 18,5 y 24,9 es normal, y entre 25 y 29,9 sobrepeso, y igual a 30 o mayor se considera al paciente obeso. Eso es bastante simple porque consiste en medir el peso y la talla. En cambio, la medición del pliegue cutáneo es útil para estimar los depósitos de grasa corporal porque, como dice ahí, el 50% de la grasa corporal normalmente está localizada en la región subcutánea. Esta medición puede también permitir la discriminación entre la masa magra y la masa muscular. El tríceps es un lugar conveniente para medir el pliegue cutáneo, ya que generalmente es representativo del nivel de grasa corporal general, y un
pliegue de menos de 3 milímetros sugiere un agotamiento virtualmente completo de los depósitos grasos. El problema que tiene esta medición es que para poder hacer esta medición del pliegue hay que tener una especie de compás que no siempre está disponible y por lo tanto esto no se hace habitualmente en la consulta habitual. Lo hacen, por supuesto, los nutricionistas. Ahora, la circunferencia mitad del brazo puede ser usada para estimar la masa muscular esquelética. El espesor del pliegue es para estimar la masa grasa y la circunferencia mitad del brazo para estimar la masa muscular esquelética y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula que consiste en la circunferencia de la extremidad superior medida en centímetros menos el pliegue cutáneo multiplicado por ese factor, que en el fondo lo que hacemos es restarle en esta fórmula a la circunferencia de la extremidad, lo que implica la grasa, y así quedamos con la masa muscular magra. Y finalmente están los estudios de laboratorio, que se usan rutinariamente. Algunos de los que se usan rutinariamente pueden entregar valiosa información sobre el estado nutricional y por ejemplo, un nivel anormalmente bajo de albúmina, una capacidad de transporte fierro baja y energía pueden tener diferentes explicaciones, pero cuando se toman colectivamente puede significar la presencia de un kwashiorkor, que es una alteración nutricional que vamos a ver en la segunda parte en el segundo tema de esta unidad. Aquí es especialmente importante los exámenes de laboratorio, la evaluación de las proteínas circulantes viscerales, y las más comúnmente usadas para hablar del estado nutricional incluyen la albúmina, que además es una medición muy rutinaria que se hace, incluso aparece en los perfiles bioquímicos, la capacidad de transporte, la capacidad total de transporte de hierro o transferrina, también es un examen, este no se hace tan rutinariamente, pero está incorporado en muchos de los estudios que se hacen en hematología, por ejemplo, la prealbúmina, que se une a tiroxina o transtirretina y la proteína transportadora de retinol. Aquí hay que tener en cuenta que estas distintas proteínas circulantes tienen diferentes tasas de síntesis de vías medias, por lo que algunas de estas proteínas reflejan cambios en el estado nutricional más rápidamente que otras. Sin embargo, las rápidas fluctuaciones pueden hacer a las proteínas de vía media más corta menos confiables. Ahí hay que mirar qué sucede con aquellas proteínas que tienen una vida media más larga. Los niveles de proteína circulante están influenciados por sus tasas de síntesis y catabolismo, por el tercer espacio y en algunos casos por las pérdidas externas. Eh, un ejemplo de estos últimos son, por ejemplo, el gran quemado, que tiene una gran pérdida de albúmina por las quemaduras, digamos. Aunque una ingesta de calorías y proteína es importante para mantener un nivel óptimo de proteína, los niveles de proteínas séricas no reflejan la ingesta proteica, eso hay que tenerlo presente y eso se mide de otra manera. Por lo tanto, los valores bajos por sí mismos no definen desnutrición, pero a menudo apuntan a aumentar el riesgo de desnutrición debido a estados de estrés hipermetabólicos. Mientras ese estado de estrés fisiológico significativo persista, los niveles séricos de proteína van a permanecer bajos, aun cuando las personas estén con un soporte nutricional agresivo. Eso sucede, por ejemplo, en pacientes que están en las unidades de tratamiento intensivo, sometidos a ventilación mecánica, por ejemplo, ahí hay un estrés importante y entonces puede suceder que los niveles séricos de proteína en esos estados permanezcan bajos, aún con este soporte nutricional. Ahora, si los niveles no aumentan después que la enfermedad subyacente mejora, las necesidades calóricas y proteicas hay que reevaluarlas para asegurar que la ingesta es adecuada. También es importante en esto la evaluación del estado de vitaminas y minerales, que aquí es aconsejable el uso de los exámenes que miden los niveles de este tipo de sustancias, que puede confirmar la sospecha de eficiencia en micronutrientes, porque aquí los hallazgos físicos para esta eficiencia son no específicos, entonces no es bueno muchas veces apoyarse en ello.
Los niveles bajos de micronutrientes pueden pronosticar manifestaciones clínicas más serias y también pueden indicar interacciones medicamentos-nutrientes. Así que por eso que puede ser importante en algunos casos medir los niveles plasmáticos de esta sustancia. Ahora, la otra cosa importante es lo que ya hemos visto hasta ahora, es cómo se evalúa el estado nutricional. Pero también puede ser importante y es parte de esta evaluación estimar cuáles son los requerimientos energéticos de una persona, porque eso nos va a permitir que nosotros podamos indicar la cantidad de nutrientes y de calorías y de proteínas que debe recibir en un momento dado. Y para eso se hace calculando el gasto de energía basal, que se mide en kilocalorías por día y que puede ser estimado a partir del peso, la talla, la edad y el sexo, con esta ecuación que está acá, que se llama la ecuación de Harris-Benedict, y que hay una ecuación tanto para hombres como para mujeres, y que, bueno, tiene la forma de estas típicas ecuaciones eh, multivariables, digamos, donde tenemos una constante y los factores multiplicados por un índice. Eh, Ahí entonces, en realidad, la estimación de los requerimientos energéticos va a depender del peso, de la talla y de la edad. Esto es lo que indica en ambos sexos. En las cuales, digamos, lo que varía son tanto la constante como los factores por los cuales el peso, talla y edad se multiplican. Y aquí en esta ecuación el peso va a estar expresado en kilos, la talla en centímetros y la edad en años. Así se calcula, por lo tanto, entonces la estimación de los requerimientos energéticos y hay que tener presente, sí, que cuando uno calcula esto, es importante tener en cuenta el estrés al cual está sometido el paciente y, por lo tanto, multiplicar el gasto energético basal por algún factor, si es que el paciente tiene mucho estrés, o, por ejemplo, no es lo mismo, digamos, el gasto energético basal en una persona que realiza en su trabajo habitual mucho esfuerzo físico a una persona que está, por ejemplo, tras de un escritorio. Y por lo tanto, uno tiene que multiplicar este gasto energético basal por ciertos factores para poder corregir eso. En el PPT que les voy a subir de este tema, es que está más completo, ahí entonces se da cuenta de ese tipo de factores. Y esto es el requerimiento energético basal y la estimación de los requerimientos proteicos se hace en base a la medición de la urea, porque la urea es el mayor derivado del catabolismo proteico. Y por lo tanto las pérdidas totales de proteína y el basal se calculan en relación al, al, al nitrógeno ureico urinario con esta fórmula que está puesto ahí. Tasa de catabolismo proteico, gramos por día, es igual al nitrógeno ureico urinario de 24 horas más 4. El valor de 4 añadido al NUU representa una estimación liberal de la pérdida de nitrógeno no medido en la orina, por ejemplo, creatinina y ácido úrico, sudor, pelo, piel y heces, y cuando la ingesta proteica es baja, la ecuación indica tanto el requerimiento proteico como la severidad del estado catabólico. Ingestas más sustanciales de proteínas pueden aumentar el nitrógeno ureico urinario, debido a que algunas de las proteínas ingeridas son catabolizadas y convertidas en nitrógeno ureico urinario. Así, a niveles bajos de ingesta proteica, la ecuación es útil para estimar los requerimientos y a niveles altos de ingesta proteica es útil para estimar el balance proteico y eso se calcula en base a esa fórmula que está puesta ahí. Muchas gracias, este es el fin de esto. Como les digo, yo les voy a subir un PPT que está algo más completo que este para que ustedes lo puedan revisar y completar.